A ver, ¿cómo es el asunto aquí? Aquí, entonces, hemos venido trabajando con todos los que han enviado materiales y hemos hecho una muy buena base de documentos, la mayoría en PDF, lo cual es una maravilla porque tenemos un buen recurso para que después al final o por lo menos en alguna etapa los podamos repartir entre todos, ¿no? Me parece que es una muy buena idea que tengamos eso a la mano. Y hay textos interesantísimos, ¿no? Es decir, yo estoy recogiendo en buena parte, bueno, las cosas del profesor Aurelio Díaz, lo de Félix Duque, que sería lo más reciente. Hay cosas viejas de Heidegger, cosas de Gadamer, de Jack Dont, de Heidegger. Hay mucho material interesante de la obra que está en castellano de Hegel, lo de Lukács, lo de Marcuse, algunas cosas sobre el romanticismo y Goethe. También hay algunas, les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla para que veamos la cantidad impresionante de materiales que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, ustedes observan, no sé si están viendo la pantalla. ¿Qué se ve, Guillermo? Esta es este es el archivo y entonces tenemos acá, este es el sitio donde yo saco los documentos, que es este, que estoy mostrando, el del lado de acá. Y serían los posibles, esto es de Rafael Gutiérrez Girardot. Del curso de Hegel, pues está lo de Aurelio Díaz, el concepto de Hegel. Concepto de experiencia en Hegel, ese es Eso es Heidegger. lo de Heidegger, creo. El concepto de experiencia es de Heidegger, este mismo, ¿no? Mírenlo. Sí. También conseguí algunas cosas de Félix Duque, por decir algo de esto. Encuentros dialécticos y enfrentamientos a partir de Hegel. Hegel, bueno, este es el que vamos a usar, que creo que es este mismo. Este es el que estamos usando para la lectura. Se está demorando en entrar, pero bueno. No entiendo por qué, pero bueno. Está también hay toda clase de materiales de Hegel Ricardo, un señor que se llama la formación del pensamiento hegeliano, revista José María Ripalda, por Ricardo Espinosa Lolas, que ni idea. O sea, hemos empezado a recoger una buena colección, la historia de la filosofía, incluso hasta está mi tesis de grado, creo que yo la envié ya para que la miraran, que no es así nada del otro mundo, pero tiene su interés en la medida en que yo me puse como tarea hacer una relación entre Hegel y la historia de la modernidad y un poco como lo que yo he venido divulgando con relación al proceso de la formación de las ciudades, al desarrollo del Renacimiento, etcétera. También puede ser interesante. Entonces, miremos este que es el que necesito correr para empezar. Buscar el de Jason, Guillermo, podría ser. Pues Es dame un... los datos y yo lo busco. Dame la referencia completa y muchas cosas que pues, eventualmente tienes en texto escrito, también podríamos mirarlas. Oye, también lo tengo acá, pero no lo mostré por alguna razón. Bueno, habíamos quedado, si no estoy mal, dentro de las cosas de mi memoria, en el parágrafo empezar el parágrafo 6, tal vez, o quinto.
Sí, tal vez, empezar el quinto. Sí, Quinto. Justamente, el quinto. justamente el quinto. Bueno, no sé si por anticipado tienen, perdón, que aquí hay unas solicitudes, como es obvio, de los retardados. No sé si estará el joven que estuvo, que está estudiando en México. No sé si está por ahí, por favor, manifiéstese. Creo que es Steve, ¿no? Steve Calderón, creo, no estoy seguro. O Steve Hernández. Steve Hernández, creo que es exactamente. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Sí, aquí estás. Bueno, un gusto verte. Se ve un poco oscuro, pero bueno, póngale luz ahí al sitio donde estás para verte mejor. Va, es que la iluminación no es tan buena, pero ya. Eh, Listo, entonces, sin interrupciones adicionales, comencemos. La verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella. Bueno, ya esta sola afirmación da como para unas 4 sesiones, ¿o no, profesor Guillermo? Porque de alguna manera, es decir, yo tengo la sensación de que Hegel comprime en este texto todo lo que podría ser excepcionalmente importante dentro de su sistema peculiar de exposición. Bueno, pero brinquémonos mi comentario y continuemos pensando en leer el texto. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que que pueda dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real. He aquí lo que yo me propongo. La necesidad interna de que el saber sea ciencia radica en su naturaleza y la explicación satisfactoria acerca de esto solo puede ser la exposición de la filosofía misma. En cuanto a la necesidad externa, concebida de un modo universal, prescindiendo de lo que haya de contingente en la persona y en las motivaciones individuales, es lo mismo que la necesidad interna, pero bajo la figura en que el tiempo presenta el ser allí de sus momentos. El demostrar que ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia constituiría, por tanto, la única verdadera justificación de los intentos encaminados a este fin, ya que, poniendo de manifiesto su necesidad, al mismo tiempo la desarrollarían. Yo quería hacer un comentario, acabo de encontrarme una versión bilingüe en alemán y en castellano que tiene otro tipo de terminologías y que podría ser también útil y la vamos a mirar entonces en la próxima sesión, porque ahora no la encontré. Desde mi perspectiva, lo que aquí se hace es, se resume todo lo que se ha dicho anteriormente, finalmente. Es decir, la razón por la cual Hegel casi que protesta por no tener la obligación, porque le parece una tontería, de hacer una especie como de discurso general sobre lo que está escribiendo. Y dice él que esa no es una manera de expresarse la filosofía. Pues está resumida en este párrafo tan digamos, apretado. Y por supuesto que la alusión a la verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella. Suena un poco como si fuera poesía, pero en el fondo lo que está diciéndose es un poco el recurso. Si pensamos en que existen distintos momentos de la conciencia y cada momento tendría una especie de configuración, la suma o la síntesis más bien que suma de todas estas estructuras, que serían las mediaciones de otro lado o las figuras de la conciencia, pues sería la exposición completa de toda la estructura. Volvemos a insistir en que no se está aquí en una filosofía de punto de vista. Y por eso el párrafo, o la parte del párrafo, las oraciones que siguen en este párrafo, pues van a volver a insistir en ese fenómeno en donde se explica por qué
la naturaleza misma de la filosofía no requiere de una explicación previa, sino que solo cuando se expone ella, se sabe el modo como debe ser ella expuesta, ¿no? O sea, no hay necesidad de... lo que está diciendo Hegel, vuelvo y repito, yo no voy a hacer una introducción donde diga qué voy a hacer, sino simplemente sométanse al recurso de todo el proceso para poder entender de qué se trata. Por eso dice él que la necesidad interna de que el saber sea ciencia, y aquí ya hay una expresión que llama la atención sobre que no es un saber, un amor por la filosofía privado y personal, sino que la naturaleza de su condición científica es su exposición como tal. O sea, no se recurre a... No hay un punto de vista, o el Juega, ¿no? Y quiero insistir mucho en eso porque la gente cree, a pesar de la formación irregular de la gente, que bueno, que si Hegel es Hegel, pues Marx es Marx, y Freud es Freud, y no sé, Plotino es Plotino, y Descartes es Descartes, que cada uno es un punto de vista, y casi como en una panadería uno escoge entre roscón, mojicón o empanada. En realidad lo que trata de hacer Hegel con cierta arrogancia es decir, miren señores, aquí no hay un punto de vista ni yo estoy haciendo de mí el ejercicio de mi propia personalidad, sino que voy a intentar reconstruir el pensamiento universal y con ello no estoy tratando de que ustedes se convenzan de mi condición privada, personal, sino de que yo estoy en el oficio de exponer para todos la filosofía como tal y el pensamiento humano en todos sus procesos posibles, o organizar, pongámoslo otra vez, la exposición, ordenar las distintas posiciones del pensamiento frente a la objetividad y ponerlas en juego para que ustedes las observen y tengan en cuenta cómo funciona este mecanismo o esta estructura. Discúlpenme, pero tengo que admitir a otra persona aquí. Bueno, listo. Y bueno, viene ya una explicación final y dice él, el demostrar que ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia constituiría, por tanto, la única verdadera justificación de los intentos encaminados a este fin, ya que poniendo de manifiesto su necesidad al mismo tiempo la desarrollaría. Y yo pienso que hay cosas interesantísimas. Un recurso pequeño podría ser, si ya hemos entendido de qué manera se estructura el origen y fundamento, y principalmente el fundamento de la objetividad con Descartes en términos de la subjetividad. Es decir, es la subjetividad la que de alguna manera constituye el modo de percibir la experiencia porque se hace a través de las reglas, por supuesto, complejas de la geometría analítica. Si el mismo Kant ha tratado de demostrar que en buena parte la objetividad tiene que ver con la subjetividad, que sería el recurso adicional o el procedimiento adicional para caracterizar el yo pienso, en términos de que lo que estamos es jugando a los juicios, pues bueno, la idea sería que, esperen que estamos aquí en un dilema. Entonces, lo interesante sería que pudiéramos mirar de qué manera las distintas opciones del desarrollo histórico de las posiciones del pensamiento frente a la objetividad, que serían pensar los pensamientos, ya no serían los simples juicios de Kant, sino que serían estructuras del pensamiento que se viven en procesos diversos, en distintas fases, por decir así, y que constituyen la verdad de todo el proceso, entendido como un proceso en donde al hacerse se hace ciencia. Es decir, la reconstrucción total de eso sería la explicación de todos los procedimientos de la objetividad. Bueno, un poco confuso porque vengo agitado de correr de la calle a llegar hasta aquí, entonces no estoy así como tan pausado, pero mi percepción es que en el texto lo que se hace es una exposición de resumen general
de lo que habíamos mirado hace un momento en los párrafos inmediatamente anteriores. Yo no podría decir ninguna cosa adicionalmente más que me parece que aquí, si uno ya tiene alguna formación en Hegel, pues habría que decir que es curioso que aquí ya se dé una oposición entre lo que va a ser tradicionalmente, convencionalmente entendido como ciencia, que serían lo que se llaman las disciplinas físico-matemáticas, y la filosofía como un ejercicio inútil en donde no se produce más que explicaciones, como dice la gente, en un territorio que no tiene que ver con el mundo práctico y el mundo de la realidad, más que como explicaciones, si se quiere, confusas. Por eso me parece que es interesante ver esa, digamos, estructura de debate que se abre aquí, un tema de discusión, en donde la ciencia ahora no es la ciencia sobre la naturaleza y los objetos de las ontologías regionales, como decir la física, la biología, la química, las matemáticas, incluso ni la historia ni la sociología, y tendrían que ser acogidos en la exposición de la filosofía misma. Bueno, se abren entonces los comentarios, profesor Guillermo y profesor Carlos, y al final de esa parte, si les parece, hacemos una primera etapa de preguntas. Profesor Guillermo Moreno, es tan amable. Listo, gracias. Sí, es un párrafo interesante que, como señalábamos en la pasada ocasión, o señalé, sí, bueno, me parece a mí que cierra un primer grupo, un primer ciclo de párrafos. Del primero al quinto, donde Hegel hace una primera aproximación a, a nociones centrales de su filosofía, como la de precisamente esta que menciona aquí en este párrafo, la idea de sistema. Y decíamos que al lado de ella, la idea de devenir y de movimiento, que podría encontrar uno los primeros acercamientos de Hegel a esas nociones, a esos conceptos, y que se concluye ahí que la filosofía, o sea, el problema de la explicación eh, de lo que es en realidad la verdad, o la verdad de lo real, tiene que ser forzosamente sistemática. Decíamos que hasta los tres primeros párrafos se trataba de mostrar por un lado que la filosofía había que entenderla como como saber ubicar precisamente las distintas caracterizaciones que existen acerca de la misma filosofía, los distintos resultados de la misma, irlos colocando, irlos entendiendo en el lugar que les corresponde, como momentos de un proceso, de un devenir. Se me hace que eso está claro. Y eso indudablemente va a conducir a lo que se dice en el párrafo quinto, tiene que ser forzosamente todos esos planteamientos, todos esos resultados, todas esas contradicciones a las que se ha aludido en esos primeros párrafos deben quedar al final incluidas precisamente en un lugar determinado, en un momento
de desarrollo del pensamiento, en un momento de relaciones del pensamiento mismo en el interior, y eso solo puede ser sistemático, pues solo puede ser un sistema. Y sobre todo, la idea central que me parecería a mí es que precisamente por ser devenir, por ser movimiento, tiene que terminar en un sistema. Y lo contrario, que por ser sistema, desde la perspectiva de Hegel, ¿no? Que por ser sistema, tiene que ser también en devenir. Ser las dos cosas, que son inseparables. Ahora, me parece a mí que todo esto es apenas una ligera aproximación que más adelante se va a desarrollar. Entonces, ese es como un aspecto sobre el cual podemos volver ahora en las preguntas o cuando haya oportunidad de decir algo al respecto. El cuarto capítulo, pues ya dijimos, es también una primera aproximación al proceso de formación que deben tener el cuarto capítulo, no, el cuarto párrafo, que deben tener los aspirantes a formarse filosóficamente. Ahora, la otra parte de que la filosofía deje de ser filosofía y se haga sabiduría, pues es una de las cuestiones evidentemente más radicales de ese pensamiento hegeliano. Ya llegamos a una época, y eso se va a ver un poco a partir del segundo grupo, que es interesante estos párrafos, como todo absolutamente en Hegel, se entienden mejor es después. En la medida en que se va leyendo más adelante, se empieza a entender lo de atrás. O sea que en principio hay que pasar por los párrafos con cuidado, con detenimiento y demás, pero uno puede estar completamente seguro, y eso es algo que pasa con Hegel, uno puede estar completamente seguro que ahí hay muchas cosas que se quedan sin entender y que solo se entenderán a partir de lo que se dice en párrafos posteriores. Es decir, en la introducción, eso es la fenomenología. Esa es la estructura de la fenomenología, pero eso también está presente en el prólogo, me parece a mí. Entonces uno tiene que ir cuidadosamente con los párrafos y nunca creer en las primeras lecturas de que ha comprendido completamente el párrafo, sino eso se va a entender más adelante. Entonces, yo diría que esa pretensión de que la filosofía se haga ciencia, pues es una pretensión que tiene que ver con el párrafo siguiente de el haber llegado a un periodo histórico donde eso tiene que ser así, que es la modernidad. O sea, la misma modernidad va a exigir del pensamiento que el pensamiento sea sistema científico. Y la misma modernidad es la que va a exigir que haya que entender la filosofía como el desarrollo de un proceso en devenir. O sea, va a ser el mismo tiempo, que es lo que, vuelvo y repito, eso se va a ver justamente en el segundo grupo de párrafos. Pues se acaba la filosofía con Hegel. En realidad se acaba la filosofía y empieza la sofía. No es una pretensión descabellada desde el punto de vista de él. La filosofía termina con Hegel. Empieza otra cosa. Se llama la sofía, ¿no? La ciencia. Y eso, y eso por una necesidad tanto interna de desarrollo del saber como externa. Ya hablábamos de la necesidad externa para que la filosofía fuese sistema y la filosofía fuese
la explicación de un proceso y ella misma un devenir. Pero por supuesto que existen esas necesidades internas que hay que mirarlas. No sé, yo en alguna época me atreví a escribir algo, por ahí debe estar, si lo encuentro, de pronto lo mando, que, que en realidad no podía existir sino un solo libro de filosofía, la fenomenología, que no había más libros de filosofía, sino la fenomenología, y que por supuesto, es decir, que todos los libros anteriores a la fenomenología fueron un intento de escribir libros de filosofía y no lo lograron. Que la fenomenología lo había logrado y era el último. O sea, era el primero y el último. Si encuentro por ahí esos escritos, lo- los mandaré a ver como para revivir un poco eso. Y ¿por qué? Porque es que también hay argumentos, no sé, bastante problemáticos. Precisamente se podría mirar para eso el concepto de experiencia en Hegel, de Heidegger, pero más aún el curso que dictó Heidegger sobre la fenomenología del espíritu. Tal cual, Que sí. Sí, el semestre que dictó, el que le dictó Heidegger a la fenomenología del espíritu, que existe el libro que llama La fenomenología del espíritu de Hegel, el curso de Heidegger, donde se discute bastante parte de esta problemática. Entonces, eh, porque, a ver, no es casual que esto, la fenomenología haya sido considerada primero como introducción, recuerden, esta es introducción al sistema de la ciencia. Si no estoy mal, es el título que le colocan en esta edición. Y era el que tenía siempre eh, presente Hegel, de que la fenomenología es introducción a la ciencia. Sí, es una introducción. La filosofía como introducción a la sofía. Es decir, es claro que se iba por ese lado. Eh, y después viene el agregado de ciencia de la experiencia de la conciencia. ¿Sí? Entonces, otro problema es que hay tres problemas. La filosofía, la fenomenología como introducción al sistema, por un Sí, lado. Que eso lo cambia en 1817, porque la fenomenología en 1817 ya no es la introducción al sistema, es una parte del sistema, una parte muy específica del sistema, y sufre un recorte grandísimo esa fenomenología en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Es absolutamente claro. Y por el otro lado está el otro subtítulo, Ciencia de la Experiencia de la Conciencia, ¿cierto? Que implica que la fenomenología ya no sería simplemente la introducción a la ciencia, sino que ella misma sería ciencia, pero sería ciencia de algo muy particular, que es la experiencia de la conciencia. O sea, no es la ciencia general, que eso lo va a hacer la lógica completa, la lógica y la enciclopedia, sino es eh, la ciencia de una sola cosa, de la experiencia de la conciencia. tal Nada cual. más. Ujú. Entonces, ahí hay una serie de problemas, y pues lamentablemente Hegel estaba preparando una segunda edición de la fenomenología cuando murió. Es decir, no se pudo saber cómo iba él a dejar el texto de la fenomenología en la segunda edición que estaba preparando. Entonces, eh, acá, por ejemplo, en el título que tenemos en esta edición que tiene Carlos también, el título inicialmente dice Sistema de la Ciencia. Primera parte, la fenomenología del espíritu.
Era al mismo tiempo la primera parte, o sea, que es introductoria, después le quita eso y deja simplemente ciencia de la experiencia de la conciencia. Ese adquirir elementos para pensar eso están muy bien en el texto de Heidegger sobre la fenomenología del espíritu. Entonces, eso hay que tenerlo ahí presente. Y recuérdese que acá se trata de mostrar la necesidad interna, la fenomenología, se va a mostrar como la necesidad interna mediante la cual la filosofía deja de ser filosofía y pasa a ser sofía. Entonces, todos esos aspectos están ahí presentes, están planeando sobre estos, eh, pues sobre el texto y hay que tenerlos bastante presentes. Lo otro, pues yo he oído a Guillermo insistir mucho y me parece que con razón y recomendaría a los jóvenes que se fueran leyendo ya las posiciones del pensamiento frente a la objetividad. Hay que tener como ese marco de referencia para la interpretación de muchas de las cosas que se dicen acá en el prólogo. Hay que tener eso presente. Bueno, no sé, dejemos por ahora ahí, si más adelante volvemos sobre esto, pues Sí, sin sí. duda. Pues bueno, a ver, entonces, sí, yo también quería intervenir, pero no, se vuelve ya un diálogo y queremos que sea una tríada, un número más amplio de expositores y de temas. Profesor Carlos, adelante. Bueno, yo realmente, después de lo que ustedes han expuesto, es muy difícil tratar de decir alguna cosa adicional, pero a mí se me ocurrieron cosas cuando estaba leyendo con cuidado el párrafo quinto, un poco para la sesión de hoy, los párrafos sucesivos, y el que Hegel de alguna manera diga la verdadera figura le hace pensar a uno que existen, por supuesto, otras figuras donde no está, digamos, la verdad o donde no existe la verdad, y uno piensa inmediatamente en esas figuras que están más cerca a la apariencia, a la representación, que tienen mucho más que ver con la intuición, es decir, otras figuras de la conciencia donde no aparece la verdad en sentido absoluto, sino que simplemente sería el camino necesario en ese movimiento. Y en eso que dice Guillermo Moreno sobre todo el proceso o todo el sistema, pues esas otras figuras corresponderían solamente instantáneas de una película y por lo tanto se quedan allí como en la instantánea y no logran reconstruir la totalidad, que sería el gran problema. O sea, realmente el asunto es que pareciera ser más fácil, por lo menos en ciertos niveles o en los periodos previos, quedarse solamente en cajones estanco y no tratar de entender las conexiones que tendrían todos los elementos y que podrían conectarse en muy distintos niveles dentro de toda la estructura de las figuras de la conciencia. Y por supuesto, eso también implica que hay figuras que contienen una no verdad o por lo menos una verdad parcial o una verdad apenas a medias. Y habría que también de alguna manera poder entender todo ese proceso. Yo sí realmente creo que lo central también un poco acá es ese carácter de necesidad, esa misma moneda de dos caras, tanto lo interno como lo externo, pero que se mueve por la necesidad, es decir, no es una fuerza externa, no es algo externo lo que genera la necesidad del espíritu de moverse hacia un lugar, sino es su propio desarrollo interno, su propio proceso interno, lo que va a estar allí. O sea, no hay Charlie, que buscar en el afuera. Charlie, una ¿Sí? inquietud, es que no se está oyendo correctamente, no sé si el micrófono es o utilizas ¿Será? otro micrófono, porque no, o póngaselo más cerca a la boca porque se distorsiona y no alcanzamos a tener eso, a ver si así funciona, hágale. A ver, yo decía que el carácter de necesidad interna y externa, o sea, esas mismas dos caras como la misma moneda, pues no hay que buscarlo afuera, sino hay que buscarlo dentro de la misma estructura, dentro de la misma necesidad interna, como lo dice Hegel, y de la misma necesidad externa. Uno tiene la tendencia a suponer que hay que ir a un otro lado para ver el asunto y habría que reconstruir y pensar desde adentro también el propio sistema, lo cual hace más difícil aún, creo, pensar lo que está tratando de anunciar Hegel allí.
y tratar de entender todo el movimiento en todas las figuras de la conciencia, y no quedarse simplemente en una estampa, con otra estampa, con otra estampa, más otra estampa, sino tratar de reconstruir, digamos, todo ese sistema. Porque normalmente nosotros, y lo digo por nosotros, nos estamos acostumbrados más bien a pensar en estampitas y en cajón estanco, y no en movimiento ni en devenir. Es como si fuera mucho más fácil, o por lo menos más cómodo, quedarse en una estampa, quedarse en un momento y no pensar en todo lo que eso conecta con el pasado y conecta con lo que está pasando y lo que está aconteciendo. Es decir, no solemos reconstruir procesos, sino que solemos quedarnos en el momento, en el instante, única y exclusivamente el instante que aparece allí en la pura coyuntura. Y creo que la exigencia de Hegel es que no nos quedemos en esa coyuntura y que pensemos al interior del mismo sistema todo el proceso. Eso sería lo que yo podría decir. Yo quisiera hacer algún comentario sobre eso y me llama la atención, no sé si en eso consulto un poco a todos los que estamos. A mí me llama mucho la atención ese camino, si se quiere, importante del descubrimiento, por un lado, de la subjetividad, que no fue más que, digamos, trastornado por la dinámica de Descartes cuando designa que la capacidad intelectual es para pensar lo extenso, y que lo extenso es también una estructura fundamental. Pero luego y yo he hecho 2 o 3 comentarios sobre eso, precisamente al camino que sigue la segunda etapa, por decir algo, del proceso de la descripción y de la sustancialización de la metafísica en una nueva versión por Kant. El proyecto de Kant es el estudio de los juicios y cómo es que en realidad funciona la experiencia en términos de que los juicios cuentan dentro de las partes centrales de la designación, es decir, que algo sea rojo, algo sea verde, algo sea grande, algo me gusta, ese tipo de asignaciones que no solamente van a ser caracterizadas pues, después con el término de que el lenguaje es el que en realidad produce la experiencia, ¿cierto? O sea, no es que exista una objetividad más allá de la denominación humana, pues debió darle pie a Hegel para imaginar, bueno, pero hay varias designaciones, ¿no? O sea, hay varias determinaciones, hay etapas distintas. Y por eso mi llamado de atención a que miren con algún detenimiento el texto de Hegel sobre las posiciones del pensamiento frente a la objetividad que está en la enciclopedia, pues porque allí hay un excelente resumen de las distintas etapas en que el pensamiento ha designado la objetividad de una cierta manera. Eso, por ejemplo, vacuna en contra de cualquier idea sobre que la filosofía es fundamentalmente una teoría del conocimiento, que es más bien la versión escolástica e incluso la más sofisticada, que sería la agustiniana en buena parte, ¿no? Es decir, que debemos conocer a Dios a través de nuestros pensamientos. Eso nos lleva a una cantidad de elaboraciones bien cercanas del tema, pero en el caso de Hegel, el asunto es cómo poner el movimiento, cómo mostrar los distintos pasos, las secuencias, el proceso, los desarrollos, ese tipo de terminologías para decir que al final, y lo vamos a ver en los párrafos, que la verdad ya no solo puede ser expresada como sustancia, en el sentido que explicaba Guillermo, como sustancia con influencia de Spinoza, pero también con la influencia sin duda del mundo arcaico, del mundo griego, en donde en realidad lo fundamental era precisamente las sustancias. Y aquí tendría que agregar Hegel, pero, y entonces entra en Kant y dice, pero fundamentalmente como sujeto. Es decir, como si tuviéramos el movimiento de la determinación fuera variando de época a época, y ahora ya sabemos, esta es la ventaja, que nosotros fuimos los que pudimos hacer eso en las etapas, pero no sabíamos. Y entonces ahora necesitamos un movimiento adicional, que es ser conscientes de que nosotros, al igual que somos los que determinamos, como decía Kant, cuando él llama la atención en la primera parte de la crítica de la razón pura, dice, la naturaleza del ser humano está perdida. No sabemos cómo es la experiencia, porque siempre creemos que viene de las cosas hacia la inteligencia, que los pensamientos son el resultado de los contenidos y las formas de las cosas. Por eso hacemos ontologías
tradicionales. Pero decirlo de una manera novedosa y no monótona, para Hegel significó mostrar que existe un proceso muy importante de desarrollo que no puede ser expresado más que en la dinámica de pelear contra, como decía Carlos, contra las representaciones, contra las etapas que no saben que el que hace todo ese proceso es usted mismo, ¿no? Usted mismo es el que construye su propia objetividad y usted mismo es el que luego la deteriora, en vez de llevarla hacia cuestiones más cualificadas, termina haciendo nuevamente representaciones. Yo no sabría si, por ejemplo, las filosofías contemporáneas, la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, deberíamos darle una etapa de discusión a eso, incluso las influencias del pensamiento cartesiano o el pensamiento kantiano en Cassirer, se quedaron cortos en los términos de que no pudieron hacer el paso que yo llamaba la atención sobre la necesidad de que la determinación, el modo como hablamos de las cosas, no puede ser simplemente diciendo que eso sucede en el mundo externo o en el mundo de las entidades humanas construidas, sino que esa construcción en sí misma es una elaboración intelectual que quien la hace no es absolutamente consciente de que él es el autor. Se siente motivado y por eso volvemos al punto inicial de los primeros párrafos. Por eso la gente cree que cuando habla de la objetividad no habla de sí mismo, sino que habla de una naturaleza externa que no es precisamente el lugar de origen y fundamento. Pero bueno, muchas cosas incluidas. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una preguntita para el profe Guillermo Moreno, A ver. ¿cierto? Pues él está, por ahí estaba mirando yo que hay una parte donde dice que la filosofía no es una ciencia, ¿cierto? Como tal, o ahí lo está determinando que no es una ciencia como tal, ¿cierto? Y que hay que darle como un estatus a esa filosofía, o sea, darla como de cierta manera a la ciencia, ¿cierto? O sea, mejor dicho, reestructurarla de cierta manera, ¿cierto? Y de cierta manera llegar a un saber real, ¿sí? La pregunta es, antes de Hegel no se está estructurando la filosofía como una ciencia como tal y ese saber real aún no aparece o comienza a aparecer a partir de la modernidad. Las dos cosas. Si antes de Hegel no, desde el punto de vista de Hegel, ¿no? ¿Por qué? Porque es que la ciencia tiene que versar sobre el espíritu. Para Hegel eso es claro, ¿sí? El objetivo, el objeto, digamos, primero, de todo el pensamiento, antes de ser filosofía y en sus inicios, es el conocimiento, la determinación, el conocimiento y el acercamiento al absoluto. Entender lo que es en su conjunto, en su totalidad y entender las determinaciones de ese conjunto y de ese todo, de esa totalidad y, por supuesto, el movimiento. Eso es desde la perspectiva de Hegel lo que, lo que debe hacerse, lo que va a constituir la ciencia. Pero nadie antes que él, según él, había alcanzado, no tenía ni los elementos, ni el método, ni las circunstancias exteriores, o sea, las necesidades externas, lo permitían. Entonces, la filosofía, a ver, para dar un ejemplo, él dice en la enciclopedia de las ciencias filosóficas que acá nace una fenomenología de la conciencia. Exacto. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, 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 ¿pero qué? ¿Se fueron todos o cómo fue? No, la fenomenología, perdón, la fenomenología del espíritu en un momento entendida como